Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Que la fe en Dios, Padre Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Raúl Cabrera, Eduardo Rubió y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este miércoles 6 de febrero, memoria litúrgica de San Pablo Miki, quien entró en la compañía de Jesús para seguir los pasos de San Francisco Javier y es uno de los 50.000 católicos asesinados durante la persecución religiosa que tuvo lugar en Japón entre los siglos XVI y XVII, les anticipamos. Que la fe en Dios, Padre y Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Lo dijo el Santo Padre Benedicto XVI esta mañana en su catequesis semanal en que prosiguió sus meditaciones sobre el credo y en particular en Dios como creador del cielo y de la tierra y creador del ser humano. Todo es don de Dios, afirma el Papa en el tuit enviado en 9 idiomas después de la audiencia general. La actividad del Papa es noticia. Más de 5.000 fieles y peregrinos venidos de todo el mundo participaron esta mañana en la audiencia general semanal con Benedicto XVI. Nuestra pregunta hoy, en la época de la ciencia, es si aún tiene sentido hablar de la creación. ¿Cómo debemos comprender la narración del Génesis? Fue la interrogante planteada por el Papa durante su catequesis en el aula Pablo VI, explicando también que la aventura de la vida no es irracional, sino amor y libertad. La alocución del Santo Padre dio inicio con la acostumbrada introducción bíblica. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Palabra de Dios. Escuchemos ahora al Papa con el resumen de su catequesis y sus saludos en nuestro idioma. Queridos hermanos y hermanas, el credo le llama a Dios Padre Todopoderoso y añade que es creador del cielo y de la tierra, como se dice al inicio de la Escritura. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es Padre en cuanto origen de la vida y al crear muestra su omnipotencia. Dios pone orden, armonía y belleza en todas las cosas y no deja deshumanas a sus criaturas. Así el mundo creado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa y cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación y la muerte que está impregnada, más allá de un examen meramente fáctico. Por la revelación, el cliente puede leer el gran libro de la naturaleza, ¿quién es Dios como el Creador y Padre? La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser humano. Un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, pero el único que ha sido hecho a imagen de Dios, capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través de ella al Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta la inviolabilidad de la dignidad humana, frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil,
con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior, el director general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a los peregrinos venidos de España, Chile, México y otros países latinoamericanos. Que la fe en Dios, Padre Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Muchas gracias. Ese fue su resumen en nuestra lengua, y en su catequesis central en italiano el Papa enfatizó que Dios se manifiesta como Padre de la creación y en esta muestra su omnipotencia. De tal modo la creación es donde conocemos y reconocemos la omnipotencia del Señor y su bondad, y se convierte en un llamamiento a la fe de los creyentes para proclamar a Dios como Creador. La fede implica dunque di saper riconoscere l'invisibile. La fe implica, pues, saber reconocer lo invisible, reconociendo su huella en el mundo visible. El creyente puede leer el gran libro de la naturaleza y comprender su lenguaje. El universo nos habla de Dios, pero es necesaria su palabra de revelación, que suscita la fe, para que el hombre pueda alcanzar la plena conciencia de la realidad de Dios como Creador y Padre. El Papa precisó que en la Sagrada Escritura la inteligencia humana puede encontrar a la luz de la fe la interpretación para comprender el mundo. Un lugar especial ocupa el primer capítulo del Génesis con la presentación de la obra creadora divina. Observó: Todo lo que Dios crea es bello y bueno, impregnado de sabiduría y de amor. La acción creadora de Dios pone orden, infunde armonía, dona belleza. Como canta el salmista, la palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. La vida surge y el mundo existe porque todo obedece a la palabra divina. Y a este punto el Santo Padre se preguntó si en la época de la ciencia y de la técnica tiene aún sentido hablar de creación, explicando también sobre cómo debemos entender los relatos del Génesis. La Bibbia non vuole essere un manuale di scienze naturali, vuole invece far comprendere la verità autentica e profonda delle cose. La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, lo que sí quiere es hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. La verdad fundamental que las narraciones del Génesis nos desvelan es que el mundo no es un conjunto de fuerzas contrastantes entre sí, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios, que continúa sosteniendo el universo. Hay un diseño sobre el mundo que nace de esta razón, del Espíritu Creador. Creer que en la base de todo hay esto ilumina cada aspecto de la existencia y da la valentía necesaria para afrontar con confianza y con esperanza la aventura de la vida. La aventura de la vida. El pontífice se refirió a sí mismo al culmen de la entera creación, el ser humano, el único capaz de conocer y de amar a su Creador. L'essere umano creato con amore da Dio è ben piccola cosa davanti all'immensità dell'universo. El ser humano creado con amor por Dios es algo muy pequeño ante la inmensidad del universo. A veces, mirando fascinados los espacios enormes del firmamento, también nosotros percibimos nuestro ser limitado. El ser humano está habitado por esta paradoja. Su pequeñez y su caducidad conviven con la grandeza de lo que el amor eterno de Dios ha querido para nosotros. Ha voluto per noi. Otra realidad fundamental del ser humano, observó el Papa, es su condición de polvo, más allá de toda distinción obrada por la cultura y la historia, más allá de toda diferencia social. Somos, dijo, una única humanidad plasmada con la única tierra de Dios. Tutti allora portiamo in noi l'alito vitale di Dio. Todos, entonces, llevamos en nosotros el aliento vital de Dios, y cada vida humana, nos dice la Biblia, está bajo la particular protección de Dios. Esta es la razón más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana.
contra toda tentación de evaluar a la persona según criterios utilitaristas y de poder. Utilitaristici e di potere. El Papa finalizó su alocución en italiano recordando la importancia de considerar que ningún hombre está cerrado en sí mismo ni puede vivir solo de por sí mismo. Recibimos, dijo, la vida del otro, y no solo al momento del nacimiento, sino cada día. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che con il primo peccato l'uomo ha fatto la scelta di se stesso contro Dio. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que con el primer pecado el hombre hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Queridos hermanos y hermanas, vivir la fe quiere decir reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez, nuestra condición de criaturas, dejando que el Señor la colme con su amor. Y así crezca nuestra verdadera grandeza. El mal, con su carga de dolor y de sufrimiento, es un misterio que queda iluminado por la luz de la fe, que nos da la certeza de poder ser liberados de él, la certeza de que es bueno ser hombre. La certezza che è bene essere un uomo. Grazie. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Al saludar en sus respectivos idiomas a los diversos grupos de fieles, como es costumbre, el obispo de Roma afirmó que reza por todas las personas de lengua árabe, a quienes deseó que Dios los bendiga. Al dar su bienvenida a los fieles polacos, su santidad les recordó que vivir de la fe quiere decir reconocer la grandeza de Dios Creador y, aceptando nuestra pequeñez, dejar que el Señor la colme con su amor, porque la luz de la fe, dijo el Papa, desenmascara todo mal y nos da la certeza de poder ser liberados, por lo que deseo que esta certeza sea para nosotros fuente de esperanza y de alegría. Al saludar cordialmente a la comunidad del Seminario Arquidiocesano Eslovaco de San Carlos Borromeo de Košice, guiada por el arzobispo emérito Monseñor Alois Tak, el Papa deseó a estos queridos seminaristas que su peregrinación a las tumbas de los santos apóstoles en el año de la fe refuerce su fidelidad a Cristo y la generosa respuesta a su llamada, a la vez que los bendijo junto a sus seres queridos. Benedicto XVI, hablando en ruso, manifestó su alegría al saludar a una delegación de Kazajstán encabezada por el señor Kairat Mami, presidente del Senado de la República, y les deseó que Dios omnipotente bendiga su país y su empeño en favor del diálogo entre las religiones y por el bien común. El Papa dio su cordial bienvenida a los peregrinos búlgaros, en particular a los miembros del Club Atlético de Bulgaria, a quienes manifestó su deseo de que la visita a la ciudad eterna acreciente su confianza en Dios y que la intercesión celestial del Beato Juan Pablo II sostenga sus propósitos de bien. Hablando en italiano, el Santo Padre manifestó su alegría al acoger a los obispos que participan en el Congreso Cristianos y Pastores para la Iglesia de Mañana, organizado por la comunidad de San Egidio en coincidencia con el aniversario de su fundación. A estos queridos hermanos en el episcopado y a todos los miembros de esta comunidad, el Papa les deseó que reaviven su fe en el Señor y que testimonien con renovado entusiasmo la caridad evangélica, en especial hacia los débiles y los pobres. También dirigió un caluroso saludo a los frailes menores conventuales que celebran su 200 capítulo general. A estos queridos hermanos, el obispo de Roma los exhortó a testimoniar a los hombres de hoy la belleza de seguir el Evangelio en la sencillez y en la fraternidad. Por otra parte, su santidad dio su cordial bienvenida a los participantes en el curso de formación humana para el sacerdocio y la vida consagrada, acompañados por el cardenal Helios Grecha, así como al grupo del Estudio Teológico Interdiocesano de Camaiore,
con el arzobispo de Pisa, Monseñor Benotte, y a la Pía Obra Cruz Verde de Padua en el centenario de sus actividades. Por último, el Santo Padre dirigió un pensamiento afectuoso a los jóvenes enfermos y recién casados que participaron en esta audiencia general. En esta ocasión, el pontífice les deseó que la memoria litúrgica de San Pablo Miki y de sus compañeros mártires japoneses impulse a los queridos jóvenes, especialmente a los estudiantes del Instituto Franciscano Fray de Bruno de Turín, en el 150 aniversario de su fundación, y a los de las escuelas Regnum Christi de Roma, a gastar sus energías por la causa del Evangelio. Ayude a los queridos enfermos a aceptar la cruz en unión espiritual con el corazón de Cristo, y anime a los queridos recién casados a tener siempre confianza en la providencia, incluso en los momentos difíciles de su vida conyugal. Todo es don de Dios y solo reconociendo esta dependencia vital del Creador encontraremos libertad y paz. Fue el tuit del Papa al final de la audiencia general de hoy. Radio Vaticana es información y actualidad. Desde esta tarde y hasta el sábado 9 de febrero se lleva a cabo la plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura con el tema Culturas Juveniles Emergentes. Patricia Inestrosa conversó con la profesora Rosana Reguillo, investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad Jesuita ITESO de México, quien ha preparado el tema La socialización de los jóvenes. Escuchemos lo que nos ha dicho acerca de sus expectativas sobre esta plenaria. Mira, cuando revisé, digamos, de fondo el sentido de la invitación, me convenció. Porque leo en las formulaciones iniciales de quienes la elaboraron, me parece, digamos, que hay un intento muy serio de trascender, digamos, la dimensión estigmatizadora y criminalizadora que la mirada adultocéntrica tiene sobre los jóvenes, ¿no? Especialmente viniendo de una institución como la Iglesia Católica. Entonces me parece que este intento serio de colocar preguntas que me parece que son acuciantes no solamente para las instituciones, sino para la sociedad en su conjunto. Y entonces yo confío en que puedan sacarse elementos importantes, ¿no?, de intervención y de normar un trabajo que, repito, no debe centrarse solamente en la pastoral, sino en el acompañamiento político e institucional de estas juventudes que la están pasando mal. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este miércoles 6 de febrero. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. La entrevista de hoy con Patricia Inestrosa de Radio Vaticano. Tenemos con nosotros al subsecretario del Pontificio Consejo de la Familia, Monseñor Simón Vázquez, sobre la Carta de los Derechos de la Familia y sobre los desafíos que sufre la familia hoy día. Específicamente, ¿qué es lo que dejó Milán sobre estas problemáticas? Yo creo que efectivamente en Milán se han detectado sobre todo la gran fuerza, la gran fuente, la gran riqueza que es la familia. La familia se ha definido en Milán como recurso para la sociedad. Es efectivamente la familia monogámica indisoluble, abierta a la vida, tiene ese carácter de riqueza, de fuerza, de patrimonio. Y esto se ha visto pues demostrado no solamente desde un punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico con una serie de datos aportados por la ciencia sociológica. Entonces, esta familia, digamos que es la familia que se refleja en la Carta de los Derechos de la Familia, tiene que ser protegida, tiene que ser sostenida, porque en sí mismo es un valor y en sí mismo es un tesoro que puede ayudar en este mundo tan complicado que tenemos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de las relaciones entre las generaciones, de la solidaridad. En cierto sentido, Milán nos ha dicho que esa familia abierta a la vida pues es ese colchón que muchas veces ayuda a tantos jóvenes a poder tirar hacia adelante, ese colchón donde muchos se apoyan para poder realizar su vida, es ese colchón donde muchos ancianos se encuentran protegidos en los últimos años de su vida y no sentidos aislados o sentidos arrinconados. Por eso creemos que el mensaje que Milán ha dicho al mundo debe ser, en cierto sentido,
pues desarrollado y debe ser ampliado y debe ser difundido, porque ciertamente en la familia de fundación matrimonial y abierta a la vida donde se encuentra ese recurso, y que al mismo tiempo es esa familia que se empeña también en tener una serie de deberes como la generación y la educación en las futuras generaciones, una educación integral, una educación progresiva, una educación que necesita un tiempo, que necesita una serie de etapas para que los hombres y las mujeres tengan esa madurez que les capacite en llegar a ser ciudadanos que afronten los distintos problemas y situaciones que el mundo actual ofrece y presenta en esta situación histórica. Monseñor, al respecto, el presidente del dicasterio mencionó términos como la democracia necesita una familia sólida, y hoy día la familia es explotada y olvidada por las empresas y no estimulada. Bueno, yo pienso que efectivamente la familia es la célula fundamental de la sociedad, y esa célula, para que realmente pueda llegar a formar un tejido, pueda llegar a formar un cuerpo, necesita que sea alimentada, necesita que sea estar en un ambiente sano. Es decir, en sí mismo hay una especie de círculo entre lo que es la familia y lo que es la sociedad. Y la familia, en este sentido, como situación, como institución donde se refleja al mismo tiempo la igualdad, la igual dignidad entre el hombre y la mujer y los hijos, donde al mismo tiempo se reflejan las diferencias específicas de cada uno de ellos, pues en cierto sentido es como esa primera escuela de socialización, esa primera escuela de relación, es esa fundación donde un sistema democrático, donde se respeta al mismo tiempo la igualdad y al mismo tiempo las diferencias, pues en cierto sentido es donde la familia puede aportar a la sociedad. Una familia sana, una familia, digamos, donde existe esa igualdad y al mismo tiempo esa diferencia, constituye en sí misma una riqueza para que la democracia y para que la sociedad pues sean realmente libres, donde esa libertad sea pues para amar, esa libertad sea para entregar, esa libertad sea para construir, y esa libertad sea también para, como decía el presidente, reflejar la verdad. Es decir, muchos de los problemas actuales es fundamentalmente una cuestión de términos, una cuestión de poner todo en el mismo nivel, y efectivamente un derecho no es lo mismo que un deseo no es lo mismo que una relación no es lo mismo que un contrato no es lo mismo que un don. Todo esto es lo que la familia en sí misma tiene en su patrimonio. En la familia hay un contrato, hay un patrimonio, hay un don, hay un servicio, hay una relación. Todos estos elementos que podemos ver reflejados en la sociedad y en una democracia ya se viven como en miniatura, podríamos decir, en la misma familia. Benedicto XVI está haciendo una especial reflexión en este año de la fe sobre la oración del credo. Peregrinos llegados a Roma nos explican qué es para ellos creer en Dios y cómo expresarlo a través del credo, uno de los estatutos del creyente. Es como la síntesis de nuestra fe, de esa fe que recibimos como un regalo de Dios a nosotros, Dios que nos dice, que nos cuenta a través de Jesús la intimidad de ese amor tan grande de familia que hay en el seno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué hermoso es que el Santo Padre nos lo recuerde, nos lo diga, nos lo enseñe y proponga a toda la Iglesia este año de la fe para mirar a Dios y desde Dios mirar este mundo nuestro, mirar nuestra vida, mirar la hermosura de nuestra misión como hijos de Dios, como cristianos, de esa misión en la tierra y de ese premio que Dios nos guarda a todos en el cielo el día de mañana. Que Dios los bendiga. Alfonso Delgado, arzobispo de San Juan, Argentina. De parte mía, por la familia. Pedí por la familia, por el bienestar de mi madre y la abuela, las hermanas. Bueno, pues fue mi razón por venir. Soy Francisco y vengo de Puebla, México. Forma como de hablar con lo que uno más cree. No sé, de Santiago, Chile, Carolina. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Los derechos humanos. Entre el dolor y la esperanza. Una producción de Claudia Alberto. Llevas una estrella en tu vientre,
llevas una vida que late, un posible ingeniero, rockero. Es una gran herida en la sociedad. Las mujeres de todas partes del mundo recurren a abortos inducidos y las razones por las cuales los tienen son similares. En aquellos lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren de todas formas a este procedimiento, incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no hay una relación determinante entre el estatus legal del aborto y la frecuencia con la que éste se lleva a cabo. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres... 3 vestidos me formaste, mi alma lo sabe muy bien, sin faltar alguno de mis huesos, mis dedos, manos y pies. Con tus manos, Señor, formaste mi corazón, mis ojos. Déjame nacer, por favor, mamá. No quiero morir. No quiero La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, programó en 2012 más de 5,5 millones de dólares para salud y salud reproductiva, términos usados para esconder la anticoncepción y el aborto. De acuerdo a su Plan Anual de Cooperación Internacional 2012, al que tuvo acceso Así Prensa, dicha agencia estimó su ayuda oficial para el desarrollo bilateral bruta para Perú en 47,3 millones de euros. De este total, 8,6%, esto es, 4 millones de euros, estaba destinado a la salud y salud reproductiva. En Perú, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo trabaja con organizaciones no gubernamentales que promueven la despenalización del aborto, tales como Manuela Ramos, Bronsex, Claden, Flora Tristán y las falsamente llamadas católicas por el derecho a decidir. Ya en octubre de 2012, la portavoz de la Plataforma Española Derecho a Vivir, doctora Gador Joya, denunció que el gobierno español se dedicaba a exportar abortos a Sudamérica. Entre otros puntos, la portavoz calificó como inaudito el actuar del gobierno español, de forma particular cuando en España están sufriendo drásticos recortes en los programas de educación, sanidad o dependencia. Asimismo, señaló que si el gobierno quiere proteger el derecho a la vida, como dice, de puertas adentro, tiene que empezar por denunciar el convenio con estas entidades y destinar los fondos a ayudar a las madres sin trabajo y sin independencia para tener a sus hijos. Déjame nacer, por favor, mamá. No quiero morir. El Papa Benedicto XVI, en sus múltiples discursos, defendió tenazmente el derecho a la vida de todas las personas, especialmente de los no nacidos, y sufrayó que el aborto, en consecuencia, no puede ser un derecho humano. Es, afirma, totalmente opuesto. Es una gran herida en la sociedad. A esa estrella en tu vientre, no le digas detente. Hoy es miércoles, 6 de febrero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Jesús, visitas Nazaret y a tu propia gente. Los rostros que conoces de toda la vida te rechazan. Se sienten escandalizados, asombrados y cuestionados ante tu forma de hablar y de vivir. Se sienten incapaces de abrirse a la fe, de abrirse a la novedad que les traes. Esta actitud hace que se cierren al milagro. Nadie es profeta en su tierra. Cuando oigo esta frase pienso, Señor, en mi propia falta de fe, en las veces en que te cuestiono y no soy capaz de abrirme plenamente a tu palabra. Cuando vienes a mi tierra, Señor, ¿te sientes acogido o cuestionado? ¿Te escucho desde la fe o me encuentras desconfiado y cargado de razones? A la vez que repaso los obstáculos que hacen que en ocasiones no te reciba de buen grado, también puedo reconocer en mi oración que habitas en mí, que deseas intensamente hacer de mí tu hogar y tu tierra, que deseas obrar milagros en mi vida. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 6 de febrero, la iglesia se viste de rojo para conmemorar el nacimiento para el cielo de San Pablo Miki y 25 compañeros, quienes fueron martirizados en el año 1597 en Nagasaki, Japón. Pablo Miki, oriundo en el año 1565 de Kioto, Japón, fue religioso sacerdote de la Compañía de Jesús. Entre los laicos figura el joven mexicano Felipe de Jesús de las Casas, que fuera acólito en la Iglesia de los Padres Franciscanos. En 1862, el Papa Pío IX inscribió sus nombres en el Áureo Libro de los Santos. Hoy también la Iglesia conmemora a San Mateo Correa Magallanes, quien fuera fusilado en un día como hoy del año 1927 en la ciudad de Durango, México. Nacido en 1866 en Tepechitlán, Zacatecas, México, fue sacerdote y párroco de Valparaíso, en Zacatecas. Unidos pues a las iglesias de Japón y México, brindemos nuestro más ferviente aplauso a sus mártires San Pablo Miki y compañeros y a San Mateo Correa Magallanes. Querido San Mateo Correa Magallanes, el aroma de tu entrega y santidad han llegado hasta nuestros días. Te distinguiste por tu fidelidad al cumplimiento de tus obligaciones sacerdotales y a tu obispo, actitudes que revelan
un auténtico corazón sacerdotal. La persecución y la prisión fue una constante en tu vida sacerdotal. Aunque varias veces te pusieron en libertad, llegó una última en la que no fue así. Y esa fue en una ocasión en la que fuiste a ayudar a una persona enferma. Te arrestan y llevan detenido a Durango. Allí el general te pidió que confesaras a unos presos y luego te exigió que revelaras lo que habías oído en confesión o, de lo contrario, te mataría. Tú, con gran dignidad, le respondiste: «Puede usted hacerlo, porque no se olvide que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión». Tu fusilamiento fue ordenado inmediatamente por desacato a la autoridad. En las afueras de la ciudad resonaron los balazos que se escucharon también en el cielo, en donde se abrieron las puertas para recibirte en el gozo eterno. San Mateo Correa Magallanes, desde allí te pedimos que intercedas por nosotros. Un nuevo horizonte de vida. Proyectos de evangelización nueva. Como cada año, el Papa se reúne con los religiosos en la Basílica Vaticana en la celebración eucarística de la fiesta de la presentación del Señor al Templo, el 2 de febrero. Este año, en su homilía a los consagrados, Benedicto XVI les exhortó a hacer memoria del primer amor con el que el Señor Jesucristo encendió su corazón e invitó a los religiosos a una fe que sepa reconocer la sabiduría de la debilidad, renovando a la vez esta fe que les hace ser peregrinos hacia el futuro. La jornada, como siempre, tiene para los religiosos españoles en Roma un sabor especial porque les reúne en un encuentro organizado por las publicaciones claretianas. El artífice y director editorial es el padre Fernando Prado Ayuso, que ha sido entrevistado por Mónica Zorita. La jornada de la vida consagrada siempre ha sido un motivo importante para los religiosos y religiosas de habla española porque, bueno, pues desde hace 10 años, desde que yo estoy prácticamente en la editorial, quise convocar este encuentro anual en torno a la jornada para promocionar un poco los libros que editamos desde la especialización que tiene nuestra casa editorial en Madrid. Y en esta ocasión, el 9º encuentro, vamos a hacer lo que no pudimos hacer el año pasado, porque justo cayó una nevada grandísima en Roma y se quedó todo paralizado. Entonces, bueno, pues vamos a presentar, muy al hilo de la actualidad, con el Año de la Fe, estos 50 años de inicio del Concilio Vaticano II, pues un libro del padre Aquilino Bocos, que ha sido superior general de nuestra congregación de los claretianos durante 12 años, pues precisamente que trata sobre el recorrido que ha hecho la vida consagrada a lo largo de estos 50 años, ¿no? Bajo el título Un relato del espíritu, hemos invitado a los religiosos y religiosas de habla española y también va a hacerse presente el cardenal Bras de Avis, el prefecto de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, lo que llamábamos antes la Congregación de Religiosos, pues que nos honra con su presencia y ha querido venir a acompañarnos a todos, saludar y decirnos algunas palabras. Así que estamos contentos de poderle acoger en este encuentro, que ya se ha hecho un hueco en el calendario de tantos y tantas religiosos y religiosas de aquí en Roma de habla española. ¿Nos podría hablar, por favor, de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada? El día 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que fue una jornada establecida por el Papa Juan Pablo II hace ya bastantes años, ¿verdad? Y bueno, pues tradicionalmente los religiosos y religiosas del mundo se unen en la oración. Toda la Iglesia está convocada a celebrar esta jornada para dar gracias a Dios por la vida consagrada en la Iglesia, en el mundo, por su labor, por su misión, por lo que representan y lo que son en el pueblo de Dios. Y bueno, pues ya se va extendiendo también la celebración en muchas diócesis, en casi todas ya, en muchos países se celebra esta jornada con pues cada vez más fuerza en este día tradicional de la Candelaria, ¿verdad? El día de la presentación del Señor, el 2 de febrero. Y bueno, pues aquí en Roma especialmente unidos al Papa, que todos los años suele dar una homilía como un pequeño mensaje para los religiosos y religiosas, hablándonos, animándonos sobre todo en la fe y en este camino de seguimiento a Jesús, que es el que, bueno, pues más o menos 1 millón de hombres y mujeres pues profesan en la Iglesia. ¿Nos podría hablar de la misión de los editores claretianos en el mundo? El padre Josep Abella, que me nombró a mí el coordinador de los editores claretianos, que llamamos, es un grupo de editores, ¿verdad?, que aglutina la labor que estamos haciendo todas las editoriales claretianas del mundo, en diferentes lugares y continentes,
continentes. Tengo un pequeño observatorio de lo que vamos haciendo en las editoriales en diferentes lugares del mundo, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos. Pues gracias a eso también pues está la presencia que tenemos en el mundo editorial en Asia, a través de las publicaciones claretianas de Filipinas y también de Macao, en China, en Latinoamérica, con la labor grande que hace la editorial claretiana de Argentina, también en Brasil, la gran editorial Ave María, y en Estados Unidos también los claretianos tenemos una presencia importante con una revista muy conocida que se llama US Catholic, es una revista en inglés. En Estados Unidos pues se está desarrollando un ministerio muy importante con el mundo de los hispanos. Como todos sabemos, pues la Iglesia Católica en los Estados Unidos cada vez es más latina. Pues para que te hagas una idea, por ejemplo, el año pasado en una celebración de bautismos yo pues bauticé a 52 niños en español, y pues al de 2 horas había la celebración en inglés y solo bautizamos a 2, es decir, que la proporción de crecimiento de la Iglesia latina, digamos, en Estados Unidos respecto a lo que es la Iglesia anglo, ¿verdad?, es desproporcionadísimo, ¿no? Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.